La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es un poco confuso, pero por suerte Inés Capdevila nos va a aclarar qué está pasando. Si lo que votaron hoy es no salir, si salir pero de forma diferente. Es una gran pregunta, Juan. Te diré que es un laberinto lo que vive hoy Gran Bretaña. ¿Por qué? ¿Qué se votó hoy? ¿Qué fue esto, la gran derrota política de Theresa May, la primer ministra británica? Básicamente es... El Parlamento rechazó, con una votación que no se veía desde el año 1924, por la abultada diferencia, por el abultado rechazo, rechazó la forma en la que Theresa May le propone a los británicos dejar la Unión Europea. ¿Cómo es esa forma? Es un acuerdo de más de 500 páginas que ya firmó con los otros líderes europeos, en la cual dice, bueno, Gran Bretaña va a pagarle a la Unión Europea unos 50.000 millones de dólares por los compromisos asumidos cuando era miembro. Por ejemplo, esto se habla salarios, impuestos, todo lo que tiene que ir desarmando legalmente, que eso obviamente implica un costo. 50.000 millones de dólares. Va a levantar fronteras comerciales con Gran Bretaña, va a... negociar la visa de los ciudadanos británicos que viven, que son aproximadamente 3 millones de británicos que viven en el continente europeo. Lo mismo va a suceder con los europeos que viven en Gran Bretaña. Y fundamentalmente, y esto es uno de los grandes puntos que incomoda a todos básicamente, es va a crear una especie de frontera. No, lo que hace es entre Gran Bretaña o Inglaterra y uno de sus territorios, que es Irlanda del Norte. Claro. Irlanda del Norte. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que se le presentó a Gran Bretaña en la Unión Europea cuando empezaron a negociar esto en 2017 es ¿qué hacemos con Irlanda e Irlanda del Norte? Claro. Bien, Irlanda e Irlanda del Norte acordaron en Semana Santa del 98 un mega tratado de paz por el cual la violencia que tanto signó a Gran Bretaña durante los 70 y parte de los 80 y también los 60, que era la violencia separatista, el IRA, llegaba a su fin. Cientos de muertos dejó esa pugna. Bien, llegaba a su fin, acuerdo de Viernes Santo. La inclusión en la Unión Europea de todos estos territorios hizo que ese acuerdo tuviese garantías extras, que se cumpliera porque además a las dos Irlandas y a Gran Bretaña le convenía estar en la Unión Europea. Bien, llega el Brexit. ¿Qué sucede? Hay que volver a levantar una frontera entre Irlanda del Norte, que se queda con Gran Bretaña, e Irlanda, que sigue siendo miembro de la Unión Europea. ¿Y entonces? Y eso es inconcebible para todos. Entonces, la Unión Europea lo que propuso es, perfecto, mantengamos las fronteras abiertas entre Irlanda del Norte e Irlanda comerciales, sobre todo para los alimentos. Pero para las visas y el... No, eso también. No, el traspaso de gente, la circulación va a ser completamente normal, porque cualquier frontera puede actuar como un impedimento para la paz. Perfecto. Pero ¿qué implica eso? Tener una frontera de facto entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. O sea que Gran Bretaña, que se va de la Unión Europea, que está cerca de perder a Escocia, porque Escocia va probablemente... Otra vez. Exacto, el referéndum por la independencia, porque quiere seguir siendo parte de la Unión Europea. Irlanda del Norte, atada a la Unión Europea por este acuerdo comercial de alimentos, cada vez se aísla más Gran Bretaña. Entonces dijeron, de ninguna manera ese acuerdo. El Parlamento dijo que no. Esa enorme diferencia. 118 diputados o legisladores conservadores, o sea, del partido de Theresa May, votaron en contra de ella. Nunca semejante votación. ¿Cómo sigue? Ese es el gran tema. ¿Los laboristas qué rol tienen ahí? Bueno, los laboristas, y esto es un poco lo que hablábamos fuera de cámara, Juan, y lo que hace que esto sea tan confuso, que es porque vos me decías, ¿qué se votó hoy? Bien, hoy se votó, como decíamos, votaron por igual los que están en contra de salir de la Unión Europea, como los que están a favor de quedarse, a favor de salir, ambos votaron por igual contra el plan de salida de O sea, ninguna de las dos partes acepta este plan de salida. Había una imagen muy irónica hoy en las calles de Londres, que era que festejaban por igual el voto, con el mismo ruido, la misma celebración,
los que se llaman los Remainers, que son el grupo que quiere quedarse en la Unión Europea, como los Brexiters, que son los que se quieren ir de la Unión Europea. Ambos que están completamente enemistados. Juan tiene una visión diferente de lo que es el mundo hoy. Creen que ganaron los dos. Exacto. Entonces, eso es lo que hace muy confuso. ¿Cómo se sale de esta confusión? Sí. Este gran pantano político no es fácil, es un laberinto. Y ese laberinto empieza mañana. ¿En marzo de este año no tenía que estar terminado esto? 29 de marzo a las 11 de la noche, hora británica, que son, creo que son 3 horas menos que acá, a las 8. Claro. Tiene que estar... Gran Bretaña Afuera debe abandonar la Unión Europea. Sí, lo hace. Supongamos que este laberinto que comienza mañana es como las grandes... ¿Viste las ventanas que vas abriendo cuando estás con la computadora? Abrís una ventana. Bueno, esto es lo mismo. Mañana hay un voto de confianza que puede implicar que Theresa May pierda su cargo. Eso es poco probable. Si ella mantiene su cargo, a partir de eso tiene muchas opciones, pero son opciones que en un corto plazo de tiempo, te diré unos 10, 20 días. Si nada funciona en estos 10, 20 días, Juan, que son varias opciones... El 29 de marzo, dentro de unas pocas semanas, creo que son 10 semanas, Gran Bretaña deja la Unión Europea sin acuerdo. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Claro. La estimación económica dice que en un año la economía británica va a perder 1 millón de empleos, se va a reducir en un 8%. Hoy lo contaba Luciana Vázquez en Más Info. El 8% de la economía británica... son 200.000 millones de dólares, el 30% de nuestra economía. En un año se reduce. Y a eso añade un montón de problemas de la vida diaria. Por ejemplo, colas kilométricas para entrar y salir de Gran Bretaña, sobre todo para cruzar el Canal de la Mancha, los puentes, bueno, los túneles, el Eurotúnel. Colas kilométricas en los aeropuertos, porque hay que chequear pasaportes, ya el Tratado de Schengen cae, o sea, es todo. ¿Qué hacen los británicos que viven, 3 millones de británicos que viven en Europa? De repente no son ciudadanos de la Unión Europea. Claro. ¿Dónde pagan impuestos? ¿De quiénes les paga el salario? ¿Cómo revalidan su visa, sus títulos? Es gigantesco el problema que se le sobreviene ese 29 de marzo. La Unión Europea hoy tomó un poco de conciencia de la magnitud del caos que puede ser el 29 de marzo y dijo, bueno, tal vez podemos prorrogar un poco ese día. Pero lo que empieza hoy, si hasta ahora vivíamos en el reino de la confusión política en Gran Bretaña, lo que empieza hoy es un enorme laberinto y no hay ninguna salida que sea muy clara. Muy bien. Gracias, Inés. Gracias a vos, Juan. Bueno, y estamos con Ale Casar. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Muy bien, ¿vos?